Bienvenidos al canal de César y la Tecnología y suscríbanse al canal y no se olviden de dar un me gusta y activar la campanita para no perderse el siguiente video. Hola y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en el corazón del Hi-Fi británico. Vamos a analizar un componente que, la verdad, genera muchas opiniones. El amplificador integrado Rega Brio MK7. Hola, ¿qué tal? Sí, un nombre con peso en el mundo del audio. Exacto. Para los que ya están en esto, Rega es Rega. Y el Brio, que ya va por su séptima generación, es como un ícono. Además, viene de un modelo anterior que ganó un montón de premios. Ha sido una pieza clave por décadas, ¿no? Del audio británico de calidad, pero accesible. Así es, una referencia en ese segmento, diría yo. Entonces, ¿cuál es la idea hoy? Queremos hacer una exploración, pero en serio, de este amplificador. Ver qué hay detrás, la filosofía de Rega, cómo está hecho, qué trae de nuevo este MK7. Esa entrada digital que ha dado que hablar. Esa misma. Y claro, ¿cómo suena? Que es lo fundamental. ¿Cómo se compara con la competencia directa? Que está dura. Y muy importante, ¿qué se dice por ahí? En la comunidad audiófila, las revistas, los foros, YouTube. Exacto. Recoger un poco todas esas voces. La misión es entender qué lo hace especial, si es que lo es, y para quién podría ser una buena opción. Todo basado en los análisis que hemos estado revisando. Perfecto. Y vale la pena recordar que Rega, fundada allá por 1973, se hizo fuerte primero con los tocadiscos, Pero el Brio fue clave para consolidarlos también en amplificación. Había bastante expectativa con esta séptima versión, sí. Totalmente. Y para entender bien al Brio MK7, creo que hay que entender un poquito a Rega, ¿no? Los fundadores, Roy Gandy, Tony Relf, arrancaron por pura pasión por la música y con una ingeniería muy enfocada. Tienen un lema que es algo así como la comunicación musical por encima de todo. Sí, es un norte. Y eso se ve en su enfoque súper pragmático. La función siempre primero, antes que la forma. Cada cosita que ponen tiene que justificar su lugar mejorando el sonido. Nada de adornos porque sí. Exacto. Y esa ingeniería tiene principios muy claros. Por ejemplo, el de baja masa, alta rigidez que usan en sus tocadiscos para disipar vibraciones rápido. Y aunque esos de los platos, esa filosofía como que impregna también sus amplificadores. Buscan evitar ese sonido, digamos, embarrado, poco definido. Interesante conexión. Y eso nos lleva directo a lo que siempre se destaca del Brio, su pace, rhythm and timing, el famoso PRAT, que no es magia, es resultado del diseño. Rutas de señal cortitas, fuentes de poder bien aisladas. La idea es que el ampli reaccione ya, al instante, a la música, que tenga esa agilidad, ese ritmo. Hablando de diseño, mencionaste la ruta de señal corta. ¿Podrías explicar así, rapidito, por qué eso es tan importante para el sonido que busca Rega? Claro. A ver, una ruta de señal corta significa que la señal eléctrica, la música hecha electricidad, viaja menos distancia y pasa por menos componentes desde que entra hasta que sale a los altavoces. En teoría, ¿qué pasa? Menos posibilidad de que se degrade, de que haya interferencias, de que se altere la señal original. Entiendo. Para Rega, esto es clave para mantener intacta la información temporal de la música. Justamente ese PRAT, esa sensación de ritmo, de que todo va junto. En su filosofía, menos es más. Clarísimo. Queda claro. Y no es un detalle menor que lo fabrican a mano en Essex, Reino Unido. Tienen más de 140 personas ahí. Y esa filosofía de Gandhi, un poco anti-humo, anti-magia negra en el audio, todo enfocado en sistemas que funcionen bien juntos. El Brio como el corazón natural de un sistema Rega completo. Totalmente. Coherencia de sistema. Pasemos a mirarlo por fuera. Mantiene ese formato clásico de Rega, ¿no? El de media anchura, 216 milímetros de ancho. Es compacto. Sí, ocupa poco espacio. Pero pesa casi 5 kilos, 4.9 kilos, que para su tamaño sorprende. Eso habla del chasis, robusto, de aluminio, en 2 partes, bien apantallado para evitar ruidos. Se siente sólido, sí. Aunque es un poquito más profundo que el anterior. Tuvieron que hacerle lugar al nuevo DAC. Claro. Y aquí llegamos a un punto que, casi todas las reseñas mencionan. Sí, los controles frontales. El dial de volumen, los botoncitos para elegir la entrada, tienen una sensación que mucha gente describe como plástica. Sí,
Como que no va muy acorde con el precio o la sensación general del aparato. Exacto. Se percibe como un pequeño paso atrás comparado con los controles metálicos de antes. Choca un poco, la verdad. Por lo demás, el frente es minimalista. Esos controles y la toma de auriculares, que ahora es de 3.5 milímetros. Antes era de las grandes, de 6.3 milímetros. Y trae un control remoto nuevo, funcional, sencillito. Y por primera vez, importante, maneja el encendido y apagado, el standby. Sí, eso es práctico. Si le damos la vuelta, vemos el panel trasero. A ver, tenemos 3 entradas de línea RCA, las de toda la vida. Una entrada fono, específica para cápsulas de imán móvil, con su tornillito de tierra. Un guiño a las raíces de Rega, claro. Fundamental para los amantes del vinilo. Y la gran novedad, 2 entradas digitales, una coaxial, SPDIF, y una óptica Toslink. Son los estándares más comunes para audio digital, ¿no? Para conectar un streamer, la tele o un CD. Exacto. Y para salidas, pues un juego de terminales para los altavoces y la salida de auriculares que ya mencionamos en el frente. Pero, y esto es interesante, tan importante como lo que tiene, es lo que no tiene, lo que Rega decidió omitir. Ahí está la clave para entender su filosofía, creo yo. No hay Bluetooth. Olvídate de mandar música fácil desde el móvil. Nada de eso. Tampoco hay entrada USB-B, esa que usas para conectar directamente un ordenador como si fuera una tarjeta de sonido externa. Cierto. Y tampoco salidas pre-out, para conectar una etapa de potencia más grande si quisieras, ni salida para subwoofer. Lo que limita bastante si pensabas en un sistema 2.1. Es una apuesta fuerte entonces. Están apuntando a un usuario muy específico. Totalmente. Alguien que quizás usa un streamer de calidad, tipo Blue Sound Node, o un Win Pro que está tan de moda, un reproductor de CD, o conecta la tele por la óptica, pero no busca esa comodidad lifestyle del Bluetooth al instante. Priorizan la pureza de la señal, según ellos. Argumentan que esas funciones extra podrían ensuciar el camino del audio. Exacto. Es una decisión de diseño muy consciente, muy Rega. Tiene también sus funciones prácticas, ¿eh? Un auto standby que se puede desactivar, que apaga el equipo si no detecta señal, como en una hora. Y protecciones contra cortocircuitos, sobrecalentamiento. Importante eso. Y aseguran que esos circuitos de protección están fuera de la ruta principal de la señal, para no afectar el sonido. Bien. Miremos ahora un poco las tripas, las especificaciones clave. Vale. Es un amplificador clase AB. Un diseño clásico que busca un buen balance entre eficiencia y calidad de sonido. La potencia declarada es 50 watts por canal sobre 8 ohmios. 50 vatios. Que hoy en día no suena mucho, quizás. Bueno, pero ojo, un dato importante es que entrega más chicha cuando la necesita. Sobre 4 ohmios, que es una carga más exigente y común en muchos altavoces, el fabricante dice que da 72 watts. Ah, eso ya es otra cosa. Exacto. Le da músculo para mover la mayoría de altavoces que uno esperaría emparejar en este rango de precio, incluso los que no son súper sensibles, sin que parezca que se está ahogando. Y por dentro, ¿qué mejoras trae este MK7 respecto al anterior? Pues hubo cambios importantes, ¿eh? La placa de circuito impreso, la PCB, la rediseñaron por completo. Usaron componentes de mejor especificación y optimizaron todo el trazado para bajar la distorsión. O sea, no es solo ponerle un DAC nuevo y ya. No. Y una novedad clave es que metieron una segunda fuente de alimentación. Esto es importante porque permite aislar mejor la etapa de potencia, que chupa mucha corriente, de las partes más sensibles, como el preamplificador o la etapa de fono. Menos interferencias internas. Tiene sentido. Además, usan amplificadores operacionales, los OPAMs, de la marca Muses en puntos clave. Son componentes conocidos por su buena calidad en audio. Hablemos del DAC integrado, ese que le da la novedad digital. ¿Qué se sabe? Bueno, soporta señales digitales estándar, PCM, hasta alta resolución, 24 bits y 192 kHz. Importante, no es compatible con DSD, que es otro formato digital, más de nicho quizás. Ok, PCM está 24192. Lo habitual, digamos. Sí, Rega dice que es una creación de Rega, aunque por ahí alguna fuente sugiere que podría estar basado en un chip Wolfson WM8742.
un chip que Rega ya ha usado antes y con buenos resultados. Y las otras entradas, la de Fono MM, por ejemplo, que es tan importante para ellos. Tiene la impedancia estándar de 47 kiloohmios para las cápsulas de imán móvil y dicen que en el rediseño se enfocaron mucho en mejorar su aislamiento para reducir el ruido de fondo. Bien. ¿Y la salida de auriculares? Está diseñada para auriculares con impedancias típicas entre 32 y 300 ohmios. Y tiene un detalle técnico. Usa un relé para desconectarla del circuito principal cuando no la estás usando. La idea es evitar cualquier posible interferencia con la señal que va a los altavoces. Vale. Con todo esto, se mete en una pelea interesante, ¿no? El segmento de amplis integrados por debajo de los... ¿qué? ¿1,000 euros, $1,100? Por ahí anda así. Y representa un salto de precio respecto al modelo anterior, eso hay que decirlo. Lo pone cara a cara con rivales muy equipados, como el Arcam A5, que segura mencionaremos. Sin duda. Y ahora sí, llegamos al meollo del asunto. El sonido. Aquí es donde parece que el Brio MK7 saca pecho, según la mayoría de las críticas. Sí, la palabra que más se repite es sensacional. Parece que su punto fuerte no está tanto en las cifras frías de las especificaciones, sino en cómo transmite la música. La emoción, dicen muchos. Se describe como fundamentalmente musical y atractivo. Y volvemos al Prat, ¿no? Ese dominio del ritmo, la cadencia, la sincronización, que le da como una base sólida, una sensación de empuje que te atrapa. Exacto. Si desglosamos un poco por frecuencias, el consenso general es: los graves no son los más profundos o retumbantes del mercado, pero se describen como rápidos, afinados, bien integrados. Controlados, digamos. Eso es. Tensos, firmes, incluso carnosos, con buena profundidad y solidez. El foco está en el control, la textura, más que en la extensión bruta que te mueva los muebles. Los medios, aquí parece que brilla especialmente. Las voces suenan con claridad, con calidez natural, muy realistas y articuladas. Una presentación como muy directa, sin coloraciones raras. Natural. Y los agudos se consideran refinados, con la dulzura justa para no ser muy crueles si la grabación no es perfecta. Hay una sensación general de que este MK7 es un poco más maduro, más sofisticado que algunos Rega de antes, que a veces podían tener un puntito más incisivo. Y en cuanto a la dinámica, la sensación de potencia real, esos 50 vatios nominales, ¿dan la talla? Pues parece que sí, que rinden más de lo que uno esperaría por el número. Las reseñas hablan de una presentación audaz, llena de confianza, con sustancia, que maneja bien los cambios bruscos de volumen y puede mover altavoces de sensibilidad media a volúmenes ya importantes sin sonar forzado ni comprimido. Interesante. ¿Y el escenario sonoro? ¿La imagen estéreo? ¿La amplitud? Aquí es donde sí se notan quizá algunos compromisos frente a la competencia. A ver, la imagen estéreo es buena, los instrumentos están bien ubicados, firmes en su sitio, pero no parece crear la escena sonora más amplia o tridimensional del mercado. No te envuelve tanto, quizá. Podría ser. Comparado con algunos rivales directos, quizá es un poco más contenido en ese aspecto. A pesar de eso, la presentación general se sigue calificando como convincentemente real. Vale. ¿Y cómo rinden las entradas específicas? La de fono, por ejemplo. La tapa de fono es, casi todos coinciden, es una de las mejores en este rango de precios. Silenciosa, competente, hace que los vinilos suenen con un carácter muy terrenal, audaz. Para alguien que le dé mucho al vinilo, esto es un punto de venta clave. Definitivamente. ¿Y el DAC? Esa implementación digital. También recibe buenas críticas. No se siente como un añadido de última hora. Consigue mantener ese carácter enérgico y agradable del amplificador en general, logra un buen equilibrio entre análisis y entretenimiento. O sea, no suena frío ni clínico por ser digital. No, para nada. Y un detalle curioso que mencionan algunas reseñas. Parece que no hay un salto brutal de calidad al pasar de archivos de calidad CD a archivos high-res. Algunos lo interpretan como una señal de lo bien que ya funciona con la resolución estándar de CD. Curioso. ¿Y la salida de auriculares? Sigue la línea general de calidad del amplificador. Funciona bien. La queja más repetida aquí tiene que ver con el control de volumen motorizado.
Ah, sí. ¿Qué pasa con eso? Que es muy sensible, sobre todo en la parte baja del recorrido. Cuesta mucho hacer ajustes finos de volumen, especialmente si usas auriculares sensibles. Das un toquecito y el volumen sube un montón. Es un poco incómodo. Entiendo. Y bueno, esto nos lleva de cabeza a la comparación con su gran rival, ¿no? El Arkham A5. Ahí las diferencias de filosofía saltan a la vista. Totalmente. Es un choque muy interesante. Tienes el Rega, compacto, muy funcional, súper enfocado en el ritmo, en la musicalidad pura y dura. Y el Arkham, formato estándar, un diseño más moderno, más estilizado quizás, cargado de funciones y con un sonido que se describe generalmente como más suave, más abierto, más expansivo. ¿Cuáles son las diferencias clave en funciones, más allá del sonido? Pues el Arkham A5 trae Bluetooth, aptX Adaptive y bidireccional además, una comodidad importante que el Rega directamente no tiene. Cierto. El Bluetooth es un punto fuerte del Arkham. También tiene salida de preamplificador, por si quieres añadir potencia, y una entrada coaxial digital extra. En sonido, lo que decíamos, Arkham tiende a ser más suave, más abierto, con una mayor escala, una dinámica quizás más pulida. El brío es más contundente, tiene más punch, más garra rítmica, un sonido como más musculoso. Las comparativas directas que he visto suelen decir que en calidad de sonido pura es casi un empate técnico, que depende mucho del gusto personal. Sí, van por ahí. Pero que el Arkham a menudo gana por puntos, por esas funciones extra, el diseño quizás más moderno, y en algunos sitios, como en Estados Unidos, a veces tiene un precio un poquito más competitivo. Exacto. El paquete completo del Arkham es muy atractivo. Pero claro, no son los únicos rivales. Hay otros pesos pesados ahí. ¿Cómo quiénes? Pues mira, tienes el Audiolab 6000A o su revisión MK2. Es conocido por un sonido muy limpio, detallado, espacioso y viene cargado de conectividad digital, Bluetooth, Pre-Out, incluso HDMI ARC en algunas versiones. Más versátil, entonces. Sí, la elección ahí suele ser entre esa claridad casi analítica del Audiolab y el empuje rítmico más visceral quizás del Rega. Recuerdo una reseña que les daba 9/10 a los dos, pero decía que el sonido del brío era jubiloso y destacaba mucho su etapa de fono. Otro clásico rival es Naim, ¿no? El Night 5 SI. Claro, el Night Sci-Fancy. Sonido Name típico, muy dinámico, con mucha pegada, genial para rock. Algunos encuentran el brío un poquito más agradable o refinado en general, pero ojo, el Night 5 SA viene pelado, no tiene DAC ni etapa de fono de serie. El Rega te da un paquete más completo nada más sacarlo de la caja. Y quizás el Cambridge Audio CXA61. También, muy elogiado por un sonido entusiasta, abierto, con buena escala. Ofrece entrada USB-B para el ordenador y Bluetooth opcional, pero las críticas suelen decir que el brío le saca ventaja en el impulso rítmico, en la contundencia, en esa musicalidad pura que te engancha. Vaya competencia, ¿eh? Con este panorama, ¿qué dice la comunidad en general? Si empezamos por la prensa especializada. Pues revistas como What Hi-Fi, The Ear, Sound Advice, en general le han dado críticas muy positivas, máximas puntuaciones, premios Best Buy. Los elogios se repiten, la pegada, la dinámica, el ritmo, esa capacidad de conectar emocionalmente. Reconocen la calidad de la tapa de fono y que el DAC está bien integrado. ¿Y las críticas? También son consistentes. Los controles de plástico, la falta de USB-B para el ordenador y ese control de volumen de auriculares tan sensible. Y si miramos a los críticos en plataformas como YouTube, ¿qué tono tienen? Pues canales conocidos como Abridged Audiophile, Upscale Audio y otros reflejan bastante esa visión. Hacen mucho hincapié en esa habilidad casi mágica del brío para atraparte en la música, de una forma que quizás otros amplificadores, aunque sean técnicamente perfectos, no consiguen igual. Lo posicionan claramente como un ampli para melómanos, no para el que busca la lista de funciones más larga. Resaltan mucho ese carácter de sonido británico, natural, claro,
musical y siempre, siempre el énfasis en el PART. Y si nos vamos a la trinchera, a los foros de usuarios como Reddit o sitios más técnicos como Audio Science Review, ¿qué encontramos ahí? Aquí la cosa se polariza bastante más. Por un lado tienes muchísimos propietarios encantados que alaban su musicalidad. Lo describen como un salto de calidad enorme viniendo de marcas más comerciales como Marantz o Denon e incluso comparándolo con modelos teóricamente superiores o más caros. Muchos valoran precisamente su simplicidad, esa ruta de señal corta como una ventaja para la pureza del sonido. La visión purista. Exacto, pero también encuentras críticas. Hay gente que simplemente no conecta con su firma sonora. Mencionan agudos que les parecen algo granulados o un cierto énfasis en los medios altos que no les convence. Y por supuesto, la falta de funciones como el Bluetooth o el USB es un factor decisivo para otros. Prefieren la flexibilidad de añadir un DAC externo o un streamer como el Win Pro, que es súper popular y económico. Y mencionaste Audio Science Review. Este es un foro muy enfocado en mediciones, ¿no? Sí, y aquí tocamos un punto que es casi un debate filosófico en el audio. El Brio MK7 se convierte en un caso de estudio perfecto sobre si la excelencia técnica medida se traduce siempre en placer al escuchar. A ver, cuéntame. Pues mientras foros como ASR publican análisis muy negativos basados en mediciones objetivas, donde señalan métricas que consideran deficientes, distorsión en ciertas condiciones, relación señal-ruido que no les parece óptima, O sea, según los números, no sale bien parado. según sus números y su interpretación, no. Pero paradójicamente, gran parte de la prensa y muchísimos usuarios celebran precisamente el carácter musical, esa chispa que esas mismas decisiones de diseño, que quizá no dan la mejor medición en el banco de pruebas, podrían estar generando. Qué interesante. O sea que la imperfección técnica medida podría ser la clave de su aclamado sonido subjetivo. Exactamente. Es una dicotomía fascinante. El Brio te obliga un poco a preguntarte, ¿confías más en los gráficos y las especificaciones o en la experiencia auditiva que reportan tantos usuarios y críticos? Parece que la satisfacción final con este ampli depende mucho de tu enfoque personal. Totalmente. Y otro punto clave que sale mucho en los foros es la importancia de la sinergia del sistema. El Brio no es un comodín que funcione igual de bien con todo. Su carácter pide elegir los altavoces con cuidado. ¿En qué sentido? Pues quizá no tenga la autoridad o el agarre absoluto para mover altavoces muy difíciles, muy demandantes. Y si lo combinas con altavoces que ya de por sí son muy brillantes o muy adelantados en el sonido, la mezcla podría resultar fatigante a la larga. Requiere buscar un cierto equilibrio. Entendido. Bueno, hagamos un balance final entonces. Pongamos los pros y los contras sobre la mesa. Resumidos. Dale. Empecemos por lo bueno, las fortalezas, pros. Primero y fundamental, su musicalidad y ritmo excepcionales. Ese famoso Pratt que lo hace emocionante, atractivo, que te hace mover el pie. Una magnífica etapa de fono MM integrada. Ideal si amas tus vinilos. Es realmente un punto fuerte. La construcción, sólida, de calidad. Y en ese formato compacto que ahorra espacio y tiene su encanto. El DAC. Está bien implementado. Añade flexibilidad moderna sin cargarse el carácter sonoro del amplificador. Perfecto. Y ahora, el otro lado de la moneda. Las debilidades, contras. Primero, la conectividad. Es limitada si la comparas con los rivales directos. No hay Bluetooth, no hay USB para el ordenador, no hay salidas pre-out, ni para subwoofer. Segundo, la percepción de calidad de los controles frontales. Ese tacto plástico desentona un poco con el conjunto y el precio. Tercero, el control de volumen de la salida de auriculares. Demasiado sensible, difícil hacer ajustes finos. Y cuarto, su firma sonora. Tiene personalidad, lo cual es bueno para muchos, pero puede no gustar a quien busque una neutralidad total, casi analítica, o un escenario sonoro súper expansivo. No es para todos los gustos. Exacto. Esas son las claves, creo yo. Entonces, si tuviéramos que dibujar el perfil del comprador ideal, ¿quién debería considerar seriamente el Rega Brio MK7? Yo diría que es para el melómano con mayúsculas. Alguien que prioriza la conexión emocional con la música, el ritmo, la energía, por encima de todo lo demás.
alguien que está montando un sistema y valora más el rendimiento sonoro puro que tener la última conexión inalámbrica o una lista interminable de funciones. Alguien que busca la esencia. Eso es, y muy probablemente alguien que tiene o quiere tener un tocadiscos como una fuente importante en su sistema, pero que también quiere integrar fuentes digitales, como un streamer o un reproductor de CD con calidad. Y claro, alguien que conecte con la filosofía de ingeniería y la herencia de Rega, que valore esa marca. El veredicto final, entonces. ¿Cómo lo resumirías? Pues mira, yo diría que el Rega Brio MK7 es una evolución, lograda, aunque quizás conservadora en algunos aspectos, de un auténtico ícono del hi-fi. Consigue integrar la funcionalidad digital que se necesita hoy día de una manera bastante exitosa. Y lo más importante, sin perder esa esencia analógica y rítmica que hizo famosos a sus predecesores. Mantiene el alma Rega. Exacto. Sí, es verdad que cede terreno en funciones frente a la competencia directa, pero a cambio redobla la apuesta en lo que mejor sabe hacer. Esa habilidad casi única para transmitir la energía, el corazón, el pulso de la música. No es el ampli más versátil del mercado, ni el más analítico, pero para el oyente que busca sentir la música, marcar el ritmo con el pie, quedar atrapado, sigue siendo una opción sensacional. Posiblemente el amplificador más musicalmente convincente que puedes encontrar por debajo de ese umbral de los 1.100 euros o dólares. Es, en esencia, un purista puesto al día para la era moderna. Muy bien, pues creo que hemos recorrido a fondo este Rega Brio MK7. Sus raíces, cómo está hecho, ese sonido tan particular, sus puntos fuertes y también sus debilidades. Queda claro que es un amplificador con una identidad muy, muy marcada. Sin duda. Y para cerrar, si me permites, una pequeña reflexión que me sugiere este caso del Brio. Esa tensión que vimos entre las mediciones objetivas, a veces críticas, y una experiencia subjetiva que es mayoritariamente aclamada, Sí. nos recuerda una pregunta fundamental en esto del audio, ¿no? ¿Hasta qué punto las especificaciones frías, los gráficos, pueden capturar realmente eso que hace que un equipo nos conecte emocionalmente con la música? ¿Dónde está el verdadero valor cuando buscamos buen sonido? ¿En la perfección técnica medida o en el disfrute final, en esa conexión? Una pregunta muy interesante para que cada uno siga pensando. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta exploración tan detallada del Rega Brio MK7. Un placer, como siempre. Y a quienes nos escuchan, si la información les pareció útil, les agradecemos mucho un me gusta y que se suscriban al canal para no perderse los próximos análisis que hagamos. Y por supuesto, nos encantaría leer sus opiniones o sus propias experiencias con el Brio o con equipos similares en los comentarios. Saludos y hasta la próxima.